Mi nombre es Andrés Monsalvo, yo soy director general de gestión de Capital Humano, y este año, desde nuestra subsecretaría de Capital Humano, comenzamos con la ideación de avanzar en temas de salud dentro de la policía de la ciudad. En virtud de esto, nosotros hicimos dos cosas. La primera fue una encuesta de salud para saber el estado de salud de la policía, cómo estaban, más allá de las mujeres ahí presentes, salió para toda la fuerza. Tuvimos buena cantidad de respuestas, como que sentimos que tenían ganas de contarnos para que nosotros nos ocupemos del tema. Nuestra idea fue salir un poco de las presunciones que teníamos y avanzar con datos, y en función de estos datos que contamos mediante esta encuesta, avanzar con líneas de trabajo en áreas que vimos que requerían acción de nuestra parte. La otra iniciativa fue el análisis de las licencias de corto tratamiento. Debido a ese análisis que hicimos, se implementó una mesa de enfermedades prevalentes, que nuestra idea también ahí fue ver, bueno, qué pasa con la gente que tiene muchas licencias médicas. Y tuvimos la posibilidad de que oficiales, que gente de policía de la ciudad, pase por esta junta de prevalentes y hacer una detección temprana de enfermedades graves, con lo cual estamos contentos con eso. La otra línea de trabajo que tuvimos, que implementamos, fue arrancar con unas charlas mensuales sobre temas sensibles. Arrancamos el mes pasado una charla de la doctora Rubilar sobre cuidados cardiovasculares, y esta es la segunda, y nuestra idea es hacer una charla, ir cambiando la temática y hacer una charla cada mes. Este mes, el 19 de octubre, es el Día Mundial del Cáncer de Mama, de prevención del cáncer de mama, y con esa excusa convocamos a la doctora Janina Sass, que es ginecóloga especialista en fertilidad, para que nos ilustre respecto de este tema, ¿ven? Sobre autocuidados y prevención del cáncer de mama, que es el título de nuestra charla. Por mi parte, les agradezco mucho la presencia, y bueno, espero que podamos aprovechar esta horita que tenemos juntos. Gracias. Janina. Hola a todos. Bueno, como dijo, mi nombre es Janina Sass, soy médica ginecóloga y hago más que nada reproducción y endocrinología ginecológica. La idea de esta charla es, vamos a ver el cáncer de mama, por ahí después también damos unas palabritas sobre el cáncer de cuello de útero, y que sea dinámico, que pregunten, no desde yo acá y ustedes allá, sino que veamos algunas cuestiones de la vida diaria que por ahí las vemos en internet, o las escuchamos en la tele, o las leemos, pero que creemos que todo es igual y no es así, sino que la cosa es dinámica. Ahí está. Vamos a dividir la agenda en puntos de la prevalencia. La prevalencia significa cuán frecuente es. Disculpe, doctora, pero no se está escuchando. Sí, si sabemos cuántas veces se puede llegar a dar. El screening se refiere a cómo la podemos chequear, cómo podemos chequear y evitar que eso pase, o si pasa, agarrarlo a tiempo. Cómo se manifiesta y cómo lo podemos prevenir. Bien. Y cuando hablamos de esto de la prevalencia, sabemos que es el cáncer más frecuente en nuestro país. Entonces, si estamos hablando de que estamos ante frecuencias de, no sé, de cáncer de cuello, cáncer de colon,
cáncer de páncreas, cáncer de ovario, acá ya nos están diciendo que el cáncer de mama es el más frecuente. Entonces le tengo que dar bolilla, porque es algo que sucede en 1 de cada 8 mujeres. Y que ese 1 de cada 8 mujeres a veces pasa a ser en 1 de cada 6 según la edad de la mujer, ¿sí? El cáncer en general de mama es más frecuente entre los 50 y los 60 años, pero desde los 40 adquiere una importancia más relevante. Eso después lo vamos a ver en el control. Entonces tenemos 21.000 mujeres que tienen, digamos, son nuevos casos de cáncer en el año, y que es la primera causa de cáncer en la mujer. Entonces no estamos hablando de algo de otro planeta, sino que estamos hablando de algo habitual que nos puede pasar. Y ahí empieza la cuestión, cuando uno va al ginecólogo y le preguntan, ¿tenés antecedentes de alguna cuestión, de tu familia, tu hermana, tu mamá, alguien tuvo cáncer? Bueno, acá nos paramos en el punto de que sabemos que el 75% son esporádicos. ¿Qué quiere decir? Que no tengo antecedentes de nadie en la familia. O sea que no necesito que mi mamá haya tenido cáncer de mama, que mi hermana tenga cáncer de mama, que mi abuela tenga cáncer de mama, para que yo tenga, sí o sí lo vaya a tener. Porque el 75% aparece de nuevo, o sea, aparece cuando no había ningún rastro previo. Hay más chances cuando tiene un componente familiar, lo vemos, ese es el 20 al 25%. No voy a estar chequeando, digamos, no sé, mi bisabuela, que eso a veces uno empieza a decir, sí, la hermana de mi tío, no, estamos hablando de familiares de primer grado, ¿sí? De mi mamá, de mi hermana, llega hasta, digamos, hasta la línea de mi abuela. Y en general tiene, digamos, un componente de algunos tipos de cáncer, ¿sí? Más que nada se relaciona con el cáncer, obviamente, de mama, con el cáncer de ovario y también con el cáncer de colon. Pero cuando ya, digamos, tengo, digamos, a veces uno está en la consulta y lo escucha y la gente no lo toma como algo importante, y de repente empezó, sí, mi hermana tuvo cáncer de colon, y mi mamá también, y mi otra hermana tiene cáncer de ovario. Bueno, ojo ahí, porque ahí sí, ahí tengo un nicho muy puntual, una cosa muy puntual donde puedo estar entre ese 5 a 10% que es hereditario. Pero no me olvido que el 75% puede pasar de nada, o sea que no es que sí o sí tengo que tener un antecedente para generar el cáncer. Entonces vamos a ver los controles, pero los controles no son iguales en todas las etapas de la mujer. Cuando yo hable de los métodos, voy a mencionarlo específicamente, pero varían según si tengo 20 años, si tengo 40, si tengo 60, varían según estos antecedentes familiares que conté, si tengo antecedentes personales de algún tipo, recibí rayos en la tiroides porque tuve un cáncer de tiroides, por decir un ejemplo, ¿sí? Y también las situaciones vividas, lo que me haya llevado y de lo que haya venido a este momento de la vida y mi historia, digamos, personal. Entonces, para que una patología como es el cáncer se genere, y esto no es solamente para el cáncer de mama, es para todo, hay siempre un componente hereditario, quizás, a veces es claro, a veces no, algunas cosas se van descubriendo con el tiempo. Está el ambiente es más fuerte de lo que todos creemos, el ambiente es lo que respiramos, lo que comemos, lo que absorbemos por nuestra piel, y los hábitos. Y cuando hablo de los hábitos hablo más que nada del tabaquismo, del alcohol, pero no hablamos del alcohol social, siempre hablamos del alcohol porque a veces uno dice así, no, hablamos cuando uno tiene problemas de alcoholismo, pero más que nada es el tema del cigarro. El cigarro hace mal para absolutamente todas las cosas, como le debe haber dicho Viviana el mes pasado en la charla de cardiovascular. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Esto que también voy hablando está basado en las guías de la Sociedad Argentina de Mastología, una sociedad seria que tiene muchos años trabajando. Entonces, bueno, dicen, bueno, vamos a dividir a la población en cuestiones de riesgo, porque sabemos que todas las mujeres no son iguales. Ya hablamos de que había algunas que tenían cuestiones familiares, otras que no, y hay mujeres que pasaron por cosas y otras no. Entonces, en base a eso establece categorías de riesgo. Entonces yo sé que hay algunas que voy a estar más encima porque tienen cuestiones más importantes que tengo que ver. Entonces, el riesgo promedio, cuando habla de un menos de un 15%, después hay mujeres que
tienen un riesgo intermedio, y esas son mujeres que tienen una historia personal de haber tenido cáncer. Bueno, las siglas HDA quiere decir una hiperplasia abductal atípica, una anatomía que se detecta en algunas cosas de la mama que no llega a ser cáncer, pero que son lesiones que miramos muy de cerca, o incluso está hasta las mamas densas, porque a veces tenemos las mamas densas, o hay mujeres que le dicen, me dijeron que tengo displasia mamaria, pero nadie sabe bien a qué se refieren cuando te dicen que tenés displasia. Bueno, a veces cuando tenés las mamas densas, no es que quiere decir que tengas un problema, pero las mamas densas a veces nos restan chance de ver cosas a través de los métodos, o podemos tocarnos cosas que creemos que son normales y no lo son, o al revés, asustarnos por cosas que no tienen ninguna importancia. Y después sí, ya hay mujeres de alto riesgo, pero son estas que tienen más que nada esta historia familiar que es bien clara, o incluso, como también comenté antes, la que les irradiaron, o sea, recibieron rayos en edades jóvenes de la vida, donde esa radiación, que habrá sido por alguna cuestión, puede generar alteraciones a posteriori en la mama. A ver si esto anda. Sí. Bien, entonces, nuestro objetivo es la detección temprana. ¿Por qué voy con la detección temprana y no digo, hay distintos tipos de prevención, pero no vamos a ahondar y a ponernos, digamos, técnicos con los tipos de prevención? Pero acá la cuestión es que cuando yo llego, en general ya puede haber algo, y no tuve mucha chance de hacer algo antes. Lo que yo tengo que tratar de hacer es de llegar lo más temprano posible, porque no puedo, digamos, como cuando me hago el PAP y chequeo si está el virus del papiloma humano, que sé que es el que me genera el cáncer de cuello, y yo tengo muchísimas cosas para hacer antes de que me genere un cáncer de cuello. Acá cuando uno llega, ya quizás hay una pequeña lesión, pero lo que yo tengo que tratar es que sea lo más pequeña posible. Y sobre lo que yo sí voy a poder trabajar es sobre mis hábitos y cómo el ambiente, tratar de achicar que repercuta lo menos en mí con algunas cuestiones que vamos a hablar después. Pero cuando me aparece, lo tengo. Lo que quiero es que esté lo más chiquito posible, porque eso es el principal pronóstico que me va a cambiar cómo va a ser la evolución de la enfermedad. No es lo mismo agarrar una cosa avanzada y grande que agarrar la pequeña. Entonces, esa es la clave. Entonces, vamos a hablar del autoexamen mamario, de la ecografía, de la mamografía y de otras técnicas que se dan en algunos, digamos, en algunas situaciones particulares. Pero el objetivo es eso, detectarlo tempranamente. Bueno, agregó una diapositiva que les hicieron a ustedes, donde habla de, o sea, las compararon a las mujeres policías que se hacían los controles, o sea, las policías versus la población civil, y lamentablemente, chicas, ahí los resultados no estuvieron bien, porque hay como muchísima menos chances de ustedes de control que comparados con la población general, o sea que hay que darle bolilla, pero en comparación, o sea, ustedes realizarían menos controles que los que realizarían las mujeres que no son policías. Entonces eso es un llamado de atención. Igual ellos también tendrán que ver cuál es la dificultad en la llegada, si es que uno no consulta, si hay dificultad en que uno consulte y se hace los estudios. Y para eso vamos a dar algunos tips, porque sabemos que a veces es difícil, el sistema es difícil, porque bueno, trabajo en un hospital y entiendo cómo viene la mano. Autoexamen mamario, ¿sí? Bueno, está la foto. En todos lados nos dicen que tenemos que hacernos el autoexamen mamario y está perfecto, nos los tenemos que hacer. ¿Nos los tenemos que hacer en cualquier momento? No. ¿Por qué? Porque nuestra mama varía con el ciclo. Cuando hablamos de ciclo, decimos que el primer día del ciclo es el primer día que me baja la menstruación. Cuando me baja ahí bien rojo, ese es mi primer día del ciclo. En ese momento, y hasta llegado más o menos día 9, porque yo sigo contando al margen de lo que marca el calendario, ¿no? Sigo 1, 2, 3. Esos días, más o menos hasta el día 9, es donde la mama está más blandita, está menos influenciada por la progesterona. Porque si yo hago la revisación cuando ya pasó la ovulación y estoy cerca de la otra menstruación, voy a sentir todos nódulos acá arriba, como nos pasó a todas, y recuerdo cuando era joven y me pasó también, que me asusté,
Y claro, no es que tengo un nódulo en sí, sino que es la mama más densa producto de que mi cuerpo ahora está bajo la influencia de la progesterona. La progesterona, que es la que nos prepara por si quedamos embarazadas, es la que va a aguantar al embarazo y lo va a sostener. Entonces, perfecto hacer el autoexamen mamario. ¿Me lo hago en cualquier momento? No. Yo ahora ya sé que me lo tengo que hacer cuando estoy ahí menstruando, que termina la menstruación, ese es el mejor momento. ¿Cómo hago? Voy a levantar un brazo y la palma, bien como siguiendo las horas del reloj, así en cada mama, ¿sí? Pero ¿cuál es el fin del autoexamen mamario? Primero es que conozcamos nuestro cuerpo, porque nos pasa con todo, que no tenemos idea de lo que es normal ni lo que es normal porque simplemente no nos miramos o porque creemos que todas son iguales, entonces si vemos que la otra es distinta decimos, ¿tendré algo malo? No, es que nuestros cuerpos no son todos iguales. Lo mismo nos pasa con la vulva y con la vagina, no son todas iguales. Y las mamas no son todas iguales, a veces hay mujeres que tienen el pezón para adentro, y entonces lo tienen de toda la vida, entonces no es lo mismo un pezón para adentro de una mujer que lo tuvo de toda la vida, o fue después de amamantar, a una persona que tenía el pezón para afuera y de repente miró y el pezón estaba para adentro. Son cosas distintas. Entonces primero me tengo que conocer, porque si no me conozco, ahí es donde viene el problema. No tengo edad, no es que digo, bueno, como el cáncer de mama empieza a tener como más relevancia a partir de los 40, a partir de los 40 empiezo a revisarme la mama, no. O sea, yo puedo ser jovencita y hay nódulos que se dan en mujeres jovencitas que no se asocian a cáncer, pero muchas veces cuando vemos a las chicas jóvenes en consulta, vienen porque ellas mismas, bañándose, detectaron un nodulito que no estaba. Y la otra cosa es que no reemplaza, digamos, a lo que vamos a ver que son los métodos. Porque recuerden que les dije y hice mucho hincapié, lo importante del cáncer de mama es la detección temprana. Cuando yo me palpo un nódulo, en general ya tiene 2 centímetros y el pronóstico cambia. Si yo lo veo que sea más chiquito, que mida menos de 2 centímetros, tengo mucha más chance de sobrevida, de que me cure de la enfermedad. Cuando yo ya agarro un nódulo que sea más grande, ya estoy llegando tarde. No puedo evitar que ese nódulo quizás salga, salvo mejorando mis hábitos, pero puedo tratar de agarrarlo pequeño y que esa enfermedad no condicione mi vida. Eso por lo menos es lo que más quiero que se lleven. O sea, no es que con el autoexamen mamario reemplazo todo. ¿Me explico? O sea, el autoexamen es algo más, pero los otros métodos van a llegar antes y yo los hago en tiempo y forma, ¿sí? Pero si yo no me estoy haciendo también los controles o hay cosas que se dan en el intervalo entre un estudio y otro, yo voy a ser la que los voy a ver, porque de repente veo una cascarita en la areola, que es lo que rodea el pezón, esa parte más rosadita, se llama areola, de repente ahí veo algo que no está o que se me empieza a descamar, bueno, consulto, ¿está? Tengo algo raro en el pezón, una secreción que antes no tenía, bueno, consulto. Entonces, eso es la importancia del autoexamen mamario, que adiciona a las otras cosas. Ecografía. Bueno, hablamos que la cuestión, digamos, de los problemas de la mama ocurren a todas las edades. La ecografía es un excelente método, más que nada va a complementar a la mamografía, pero en las chicas también jovencitas, ¿sí? Bien, una chica de 20, 25 años, 30 años, yo no le voy a mandar a hacer una ecografía, una mamografía, salvo que tenga una historia familiar que determine que tenga que ser así. Sino que lo que voy a hacer es hacer una ecografía. La ecografía me va a ver los nódulos, las bolitas, y me va a decir si esas bolitas, esos nodulitos, son de agua o son sólidos. Hay una patología que es muy frecuente en las jóvenes que se llama fibroadenoma, que son nodulitos sólidos, pero que no son malos, que los voy a controlar en el tiempo. Entonces, cuando a mí me viene una paciente al consultorio, no solo le revisan las mamas, sino si tiene 20 años yo le pido una ecografía mamaria. Quizás no se la pido todos los años, salvo que tenga que controlar un nódulo. Pero sí quiero saber cómo está su mama y si tiene nódulos, sí voy a controlar cómo crecen. ¿Vamos hasta ahí? ¿Es claro? Los quistes, los nodulitos que son de agua, los que se llaman quistes, no nos preocupan cuando son muy grandes, pero porque generan tensión y dolor en las mamas, entonces ahí es donde es la instancia donde quizás uno los punza y los vacía porque genera dolor en las mujeres. Y los nodulitos sólidos yo tengo que ver la forma y los controlo, salvo que tenga características que no sean buenas.
Entonces, eso es la ecografía mamaria. Entonces vuelvo, por eso decía antes, no es, o sea, depende de la edad, es lo que yo voy a indicar, o sea, no me hago lo que le hacen a mi vecina, sino que voy al médico y él me va, gracias, él me va a indicar qué es lo que me tengo que hacer. Mamografía, ¿sí? La mamografía es como algo que me permite ver la mama bien por adentro, ver cómo está su composición, y va a chequear. Nosotros tenemos depósitos de calcio en el cuerpo y lo tenemos en todo nuestro cuerpo a medida que vamos envejeciendo, digamos, y sí. Pero cuando son algo que se llaman microcalcificaciones, que ustedes seguramente las escucharon, y tienen una determinada disposición, una determinada forma, no todas son iguales, son cosas que yo voy a ver en la mamografía y las que me van a alertar. O si hay zonas que son más densas en la mamografía, voy a prestar atención y voy a tratar de, si hay una mama que es más densa, hay una diferencia entre las dos, que a veces puede ser producto de que justamente ni siquiera las dos mamas son iguales en nuestro cuerpo, voy a prestar atención y voy a hacer algún otro método. A veces nos pueden pedir una magnificación, que es como yo le digo a mis pacientes, es una foto más ampliada, ¿sí? No es para asustarse, nos sacan una foto más ampliada de esa zona y sabemos qué es lo que hay. Entonces, la forma que tenemos para reducir el cáncer de mama es esto, es la mamografía y la ecografía mamaria, ¿sí? Es lo que ha mostrado que me achica esta cuestión del cáncer, y fíjense que ahí puse la incidencia de cáncer avanzado, porque como les dije antes, el cáncer puede salir igual, pero lo que yo quiero es llegar temprano. ¿Cuándo se realiza la mamografía? Ahí las guías ahí un poco medio fueron cambiando, pero si hay algo que nos tenemos que acordar es que a partir de los 40, yo tengo que hacerme la mamografía en forma anual. Dificultades del sistema de la vida de nuestro país, digamos. Si sabemos que los turnos son largos, pero yo tengo un año, entonces saco el turno 3 meses antes porque sé que voy a llegar al año. Eso lo podemos manejar porque nos pasa a todos con todo, ¿no? Como cuando vamos a cada médico, que sabemos que es complicado, con obra social, sin obra social, en el hospital, en el centro de salud. Bueno, de repente, yo sé que los turnos me lo dan acá a 3 meses. Bueno, pero sé que es anual, me lo puedo poner en una agenda, me lo marco, entonces sé que no me voy a olvidar. Entonces ahí no vamos a tener excusas, pese al sistema que quizás conspira contra nuestro control. Y es una vez al año. Y lo que igual yo hago, y antes lo recomendaban, ahora no estaba en la última guía de la sociedad, es que a veces hacemos una mamografía basal a los 35, no se asusten si a veces les pedimos eso, pero tampoco es de mala práctica hacerse una mamografía a los 35 y después se sigue a los 40 para saber con qué mama, cómo es el tipo de mama y ver algunas cuestiones. Y como dice ahí, si la mama es densa, es ecografía más mamografía, son las dos cosas juntas, ¿sí? Si el doctor no les pide, uno le puede decir, doctor, ¿y me puedo hacer una ecografía también? Entonces las dos cosas hacen que la chance de poder ver sean mayor, o de no estar peloteando de que me piden la mamografía, me dice que las mamas son densas, y entonces me dice, le sugiero hacerse una ecografía, y yo sigo dando vuelta 1 año y medio con los turnos. Entonces, podemos hacer las dos cosas a la vez, que no es un método que genere, digamos, mucho gasto tampoco al sistema. Bueno, por ahí no voy a meter. Bueno, y si yo sé que tengo antecedentes familiares de primero, segundo grado, que no los tome como algo normal, o antecedentes de familia que tuvieron cáncer debajo de los 45 años. ¿Existe el asesoramiento genético? ¿Tener una consulta con un genetista es algo de la NASA? No, hay un montón, los puedo encontrar por muchos lados, puedo consultar hoy en día con las redes y puedo tener una consulta con una genetista. Entonces yo decido, o por lo menos sé qué es lo que tengo a mano, para no estar haciendo, digamos, a veces es como que nos acotamos a lo que podemos y hago una comparación como me pasa a veces con la preservación de óvulos, ¿no? Como que nos acotamos a lo que nos cubre, lo que no nos cubre, y entonces nos reducimos a eso.
Y después uno va a poder hacer lo que puede hacer según la economía de cada uno, pero lo que siempre les digo es que me interesa que la gente que sepa que eso existe y que hay lugares, digamos, públicos donde uno puede tener una consulta genética, como es, por ejemplo, el Hospital Rivadavia o la Academia de Medicina. Entonces, después veo si si tengo la indicación de hacerme alguna una cuestión genética o no, pero me interesa que sepan que existe. Y no que vivamos pensando en que las cosas pasan en otro país o en otro medio, y no es así. O sea, después yo decido si me la quiero hacer o no, pero lo importante es que las mujeres también, cuando hablan a veces de empoderarse, creo que eso es la cuestión para mí, personalmente, empoderarse es tener la información, y después veo qué es lo que hago, ¿no? No que ya esté, digamos, coartada desde antes de empezar. Bueno. Cuando llegamos tarde, como dije en toda esta charla, es por la falta de acceso y el diagnóstico tardío. No hay otra cuestión. ¿Puedo tener cáncer de intervalo? ¿Qué quiere decir el cáncer de intervalo? El cáncer que ocurre entre una mamografía normal y otra mamografía normal. ¿Pasa eso? Sí, pasa. Es en el menor porcentaje de los casos. Y lamentablemente ahí sí, quizás muchas veces llegamos tarde porque es cuando la mujer se palpa algo. Pero es en la menor, o sea, sucede con poca frecuencia. Si yo llego tempranamente, hoy en día hay un montón de técnicas, la mayoría de los cánceres, gracias a Dios, son hormonodependientes, que quiere decir que hay un tratamiento hormonal que voy a poder utilizar y que me va a aumentar mi sobrevida. Entonces, esa es la cuestión. Y un poco, no sé si puse algo más, por ahí no puse nada más, porque a veces pongo poco en las diapositivas. Pero una cosa que quería hacer en esta cuestión del ambiente que digamos, me lleva mi pensamiento en estos últimos años, es que hay un montón de cosas que podemos cambiar del ambiente, pese a que, bueno, somos gente, bueno, que vive en una ciudad y hay cosas que no podemos cambiar. El tema de la polución, bueno, ahora estamos con el tema de las quemas, y hay un montón de cuestiones que al margen de lo que uno puede hacer por el ambiente, que eso lo hizo a todos a tomar conciencia con el reciclado y con un montón de cosas, hay cuestiones que yo puedo cambiar de la diaria, como es lo que consumo, ¿sí? O hasta las cremas que me pongo, empezar a ver qué es lo que como, lo que me pongo, lo que como. Hay, digamos, sustancias que vienen en los plásticos, algunas se llaman talatos, por ejemplo, eso es una, hay un montón, otra se llama bisfenol A, que actúan como, se llaman disruptores endocrinos, que son como hormonas que actúan en nuestro cuerpo y cambian la señal de lo que producen las hormonas normales. Entonces, eso pasa, tiene que ver con las prácticas, entonces algunas cosas yo puedo hacer. De repente, la botellita de agua la uso una sola vez. Si voy a usar una botellita de agua porque me dicen todo el tiempo tenés que tomar agua, bueno, me fijo alguna que sea libre de estas sustancias, como nos pasa con la mamadera de los chicos que dicen BPA free, BPA libre. Bueno, me fijo que sea voy a usar una botella que sea, digamos, apta para esto de recargar el agua. Comemos acá porque estamos trabajando, porque estamos en la calle laburando, bueno, no caliento el plástico no se calienta. Ahí hay un montón de sustancias que se liberan, que son perjudiciales, y son estos disruptores endocrinos que afectan y pueden generar distintos tipos de cáncer, entre ellos el de mama. O por ejemplo, tratar de achicar lo que como de procesado. Cuesta, sí, porque estamos laburando todo el día y llegamos y no sabemos qué vamos a comer en casa porque nos pasa absolutamente a todos. Bueno, tratar de seleccionar más los alimentos, de bajar a las cuestiones procesadas. Las verduras, sí, sabemos que está en el tema de los agroquímicos, que hay muchas cosas que no podemos manejar. Bueno, también ojo que hoy en día hay bolsones de verduras que nos los dejan a unas cuadras de casa y salen lo mismo, no salen más. Y lo pueden investigar, hoy están las redes, y hay entonces un montón de instancias donde yo puedo hacer para achicar. Lo mismo con las cremas tienen algunos componentes que son dañinos, entonces tengo que tratar de usar cremas que no tengan, digamos, estos que son los disruptores endocrinos. Bueno, puedo leer el envase, puedo mirar
también en el Instagram hay un montón de información, digamos, de cosas naturales que yo puedo cambiar. Y de esa forma voy haciendo que el ambiente impacte menos en mí y colabora, ¿no?, a reducir el cáncer de mama, porque convengamos que en los últimos años el cáncer de mama ha explotado un montón y hoy en día no hay una persona que no conozca a alguien que tiene y que sea de sus círculos cercanos. Sí, seguramente lo estemos detectando más también, por eso lo contabilizamos más, pero también tiene que haber alguna cuestión de ambiente que no deja de ser experimental y que hay muchos grupos que están laburando en eso, pero que yo tengo que tratar de protegerme y de enseñarle a mis chicos de que este planeta es el que les va a quedar y que somos uno solo con el planeta, entonces lo que yo doy es lo que voy a recibir. Así que eso también me interesaba que a veces son pequeñas cosas que uno puede cambiar en la diaria y no son difíciles. Y bueno, nada más. No sé si hay alguna pregunta o algo, o de la gente que está ahí en la compu. ¿Del ambiente? No, no es para asustarse, es para hacer algo. Es para hacer algo, porque hay pequeñas cosas que uno puede hacer. Y hoy en día los chicos en el colegio tienen otra cultura, nosotros lo vemos con nuestros nenes. Bueno, el hijo de Viviana va conmigo y que van reciclando cosas, o en casa separamos los residuos. Entonces es estar como más atento a lo que consumís, a lo que respirás. Estamos complicados, más viviendo acá, pero a lo otro sí algo se puede llegar a hacer. ¿Se comprendió? Bien. O sea, ¿cuál es qué es lo que más importante, una de las cosas más importantes que podemos llegar a sintetizar? ¿Alguno se anima a decir algo? El control, la detección temprana. También a conocer mi cuerpo, no tiene nada mal. Ya eso quedó atrás en el pasado, como que de un pool de cosas las mujeres nos fuimos liberando. Y los hombres también, porque tampoco es algo sexista, ¿no? Entonces, a conocernos bien y hacer el control. Si los turnos son largos, lo programo. Entonces no me voy a estar enojando con el sistema de salud, que está complicado. Bien. Está bien. La mama densa quiere decir que tiene como, la mama está compuesta por varias cosas, pero a grandes rasgos es tejido mamario glandular, que es el que, digamos, el funcionante, el que va a secretar la leche, digamos, y tejido graso. Nosotros vamos a ver que cuando aumentamos de peso la mama también crece porque tiene ese componente graso, cuando bajamos de peso la mama se achica. Los problemas se asientan en la cuestión glandular, entonces se dice una mama densa cuando tiene mucha glándula, que es cuando uno mira una mamografía. Bueno, había una mamografía en la otra presentación puesta, pero en la mamografía lo que vemos como el entramado, si ustedes miran así a través de una ventana, lo que ven como los hilitos blancos, las cositas blancas, eso es la mama, lo que vemos grisecito es la grasa. Entonces, se habla de la mama densa cuando tiene mucho componente glandular. El BI-RAD es una categorización que se hizo, digamos, mundial, que nos pone a todos la gente que, digamos, los imagenólogos, la gente que hace diagnóstico por imágenes, los de mama, los ginecólogos y a todos los médicos en un mismo plano, ¿sí? Entonces nos habla de la chance de que esté todo bien o la chance de que haya alguna cosa a descartar. Cuando nos habla de un BI-RAD 1, nos habla de, perfecto, control anual, lo mismo un BI-RAD 2, son, digamos, es el control habitual. Cuando me habla de un BI-RAD 3, que puede estar dado por algo que aparece en la mamografía o que aparece en la ecografía mamaria, por eso las dos cosas se analizan juntas, quiere decir, bueno, no hay nada que sea de sospecha de malignidad, pero miremoslo en 6 meses, porque quiero ver este nodulito.
Sí, tiene una forma ahí medio que no está válido para hacer una punción, o sea, hacerle un diagnóstico de anatomía, sacarle un pedacito en este momento, pero lo quiero mirar más de cerca, una densidad que apareció que antes no estaba. Otra cosa importante que siempre lleven los estudios anteriores, si no la gente no puede comparar, y ahí también volvemos a ir al cohete otra vez a una consulta porque simplemente no nos llevamos el estudio anterior que el médico que ve las imágenes necesita ver, porque por ahí mi mamá siempre fue así y no es nada mal. Eso también. Entonces, Bairra 3, lo miro de cerca, en 6 meses tengo que el control, que puede ser según lo que vea en una ecografía o según lo que vea en una mamografía. Entonces, esa sería la instancia donde por ahí la mamo se puede llegar a hacer antes, pero si lo que apareció fue en la mamo, si no, por ahí solamente se controla a los 6 meses con una ecografía. Bairrat 4 ya me indica que ya tiene un grado más de sospecha de que algo no sea bueno, entonces yo lo tengo que resolver, le tengo que poner un nombre y apellido a eso. Entonces, ese Bairrat 4, lo mismo que el Bairrat 5, y así seguimos, o sea, nos habla de la chance de malignidad de eso. Entonces, que yo ya ahí lo tengo que descartar con otra técnica. La única cosa que me dice para todos los órganos si algo está bien o está mal es cuando yo tengo la pieza en la mano, el tejido en la mano, y el patólogo lo mira al microscopio. Eso siempre es el diagnóstico de certeza de algo. Lo otro es inferir que algo puede pasar, pero la certeza lo tiene cuando el patólogo mira la pieza en el microscopio. ¿Sí? Y después está la entidad que es el Bairrat 0, que es un indefinido. En realidad no es un indefinido por siempre, sino en este momento. Me hago la mama, por ejemplo, la mamo, me dice mamas densas, y entonces el médico de diagnóstico por imágenes me va a decir, no puedo categorizar porque la mama es muy densa y cosas que yo no veo, necesito una ecografía para completar y poner este valor. O sea, sería un resultado inconcluso, que necesita de otra técnica para establecer si es un 1, un 2, un 3 o lo que sea, o a veces puede ser que la técnica que necesite sea esta fotito ampliada, la magnificación. Esa sería la cuestión. Ahí levantaron la mano, muchachos. No, en general no, son, digamos, para que se entienda, bolitas de grasa, son nodulitos de grasa. Es muy raro que un lipoma se transforme en algo malo, o que se transforme en algo que sea como un liposarcoma o lo que sea, son tumorcitos en general usuales y benignos, que los pueden controlar, más que nada pueden quizás retirarlo, a veces nos sentimos, o hay mucha gente en los brazos, que tienen, o en la espalda, que tienen esos nodulitos y que son bolitas de grasa, se controla por ahí o te vas a dar cuenta si aumentó mucho, o lo que se fija con el lipoma es se hace una ecografía y se ve que solamente sea ese nodulito neto, separado de toda estructura, que no esté agarrando otra cosa, ¿sí? Que no esté sobre un músculo y entonces tenga otro componente, pero el lipoma así como en sí, no. Es muy raro que vaya a generar algo malo, y no es de la mama, eso es del todo el cuerpo, digamos. Uno puede tener un lipoma en todo el cuerpo, en cualquier parte, digamos. Muchachos. Bueno, también buena la pregunta. Cuando tienen implantes, hay distintas cosas para hacer, porque también había otros estudios ahí. Bien. Primero que cuando tengo implantes, el ginecólogo debería preguntarlo desde ya, ¿no? No sería un tema de ustedes, sino que el médico tiene que preguntarle si tienen implantes o no, porque la mamografía se hace igual, pero se va a pedir con una técnica especial que se llama técnica Eklund, ¿sí? Que separa el implante de la mama, digamos, para que se comprenda, y entonces me permite ver mejor la mama. Si yo tengo dudas con una mama con implantes, ahí es donde la resonancia es un buen amigo. Son otras técnicas que también existen, o ahí nombraba una que decía TS, que es tomosíntesis. En muchos lugares ya lo hacen de rutina, no es que ustedes lo tienen que pedir o lo pide el médico especialista, pero hay algunos lugares donde uno ya se va a hacer la mamografía anual que lo hacen de una, que es como que le hacen cortecitos más
más chiquititos a la mama, eso se llama tomosíntesis, entonces se puede ver mejor. Depende del lugar donde uno se vaya a hacer la mamografía, pero para la técnica yo tengo duda con los implantes, que no por algo de cáncer, sino por la indemnidad, o sea, lo indemne de los implantes, la resonancia ahí es un buen compañero. Porque no son específicos tanto de la mama. El que se usa en mamas es el 15-3 y se usa para seguimiento. No es específico. Si yo le hiciese algún marcador, como por ejemplo unos que se usan en gineco, que es el 125, el CA 125, nos puede dar elevado por muchas cosas. Más que nada, por lo que más lo vemos en la población, no es por un cáncer de ovario, sino por endometriosis. Entonces yo por ahí, si tengo dudas con la endometriosis, por ahí puedo llegar a pedirlo para que me termine de aclarar. Pero después en mama, los marcadores, el 15-3 se usa para seguimiento de cuando están bajo un tratamiento. No es screening, no es chequeo. Y los de ovario o los de algunas cuestiones, ovario, colon, el 125, el 19,9, el carcinoma embrionario, se piden cuando yo veo una imagen, no es screening, no es porque sí, porque no se vio, que no cambia la cuestión, sino que yo lo tengo que pedir apuntado a algo. Vivi. Bueno, con los tratamientos de fertilidad es una pregunta como muy frecuente en el consultorio de mis pacientes de fertilidad, digamos, ¿no? En general, porque como están con hormonas, uno siempre está asustado y preocupado de que si toma, si esto, lo otro, digamos, pueda tener un impacto. Lo que sí hacemos mucho con el tratamiento de fertilidad es que los controles anuales son rigurosos y ahí a los 35 arrancamos no solamente con la ecografía, que esa la podemos hacer desde antes, sino que con la mamografía, yo a los 35 yo ya voy mirando. Lo que se vio es que con los tratamientos el tiempo que estoy con hormonas es muy corto, y los estudios muestran que no habría un impacto en la mama ni mayor tendencia al aumento de cáncer de mama en las mujeres que han pasado por muchos tratamientos de fertilidad. Cuando uno hace ovodonación, que es cuando nos dan los óvulos donados y buscamos un embarazo a través de los óvulos donados, lo que usamos ahí son estrógenos naturales. Entonces ahí usamos dosis un poquito más altas de lo que usamos, obviamente, que para un anticonceptivo, pero es un estrógeno natural. Y el tiempo es por un determinado, o sea, es por un determinado tiempo. El momento en donde yo más hormonas tengo es el embarazo, de hecho. Entonces a veces les explicamos eso, donde si yo a veces estoy preocupada con alguna cuestión de las hormonas, cuando esté embarazada voy a tener muchísimas más, digamos. Entonces la progesterona también protege y cuida. Entonces, y los que usas cuando haces un tratamiento de alta complejidad que se inyectan la medicación es un tiempo reducido, y en general también, o sea, vos usas medicación que te dispara lo interno. Entonces los estudios no muestran un aumento del cáncer de mama. Con respecto a los estudios de los familiares, o sea, si tengo familiares de primer grado, o lo mismo que decía ahí, si tengo un familiar de menos de 45 años con cáncer de mama, yo la voy a mirar más de cerca. En general empiezan los estudios 10 añitos antes de lo que tuvo mi familiar, y según el caso, lo que hablamos de la consulta genética. Y ahí hay algunos tipos de cáncer, sí, también me vuelvo a valer de la resonancia para chequear algunas cosas. La resonancia hace unos años cobró como más importancia en la mama y también en lesiones que yo quiero ver cómo están, digamos, espacialmente en toda la mama. La resonancia me da digamos, una foto más amplia, pero no es que es un estudio que me tengo que hacer todos los años, no. Es para casos puntuales.
Ese es otro temor que existe con el tema de la radiación y la mamografía y la cuestión, y no, porque lo que supera más a todo es tener un cáncer de mama. Entonces, y seguramente, no sé el caso, pero uno no está tampoco cada 6 meses haciéndose mamografía, sino hay que chequear la cuestión. Porque uno no está, por ejemplo, vieron que hablamos con un BAIRA3, que es este que me dice que tengo que controlar. Bueno, eso puede ser que tenga que controlar con eco, con mamografía, con las dos cosas. En general tiende más a hacer con ecografía. No estoy eternamente en ese BAIRA3. En un momento, el médico o el ecografista tiene que cambiar el estatus de ese. O paso a ser una persona que tiene que hacer una biopsia y poner claro eso, o soy una persona que tiene un control anual. Entonces no estoy eternamente en ese control cada 6 meses. A veces la gente se hace control cada 6 meses porque tiene también preocupación y es lógico y entiendo la angustia. Pero no es que, o sea, en un momento, por eso también está bueno no solo llevar los estudios previos, sino tratar de ir al mismo lugar. Porque en general, más o menos, a veces el personal es estable, entonces tienen la historia de uno. En algunos lugares ya directamente tienen todos los estudios de uno. Entonces, uno en algún momento cambia de categoría, o uno le plantea al médico, o el médico debería plantearlo, porque uno no podría no saber, ¿no? O a ver, o es control anual, o biopsiamos la cuestión y nos quedamos tranquilos con esto. No se sigue más de 2 años, no se puede estar en un BAIRA3. Hay que recategorizarlo. Dos palabritas de cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello de útero también es frecuente, tenemos un super método que nos previene, estamos viendo muchísimo cáncer de cuello en gente joven, a decir joven como decir de 25, 26 años, y que fallecen por eso, lo vemos cada vez más. Eso es porque no se accede al método, no hacemos la consulta. Es el PAP, no hay otra cuestión, no hay más cosa que hacerme el PAP, que por lo menos me lo tengo que hacer o todos los años, o las guías dicen cada 2 años. En general, como sabemos que la dificultad en la población existe, a veces uno tiende a citarlas cada año, porque por ahí ese año no es ese año, ¿no? No vienen al año. ¿Cuándo tengo que empezar a hacerlo? Bueno, ahí las guías también de la sociedad que tenemos nos hablan más que nada a partir de los 24 o 25 años. En general, en el hospital lo que hacemos, porque también contamos con otro medio y las relaciones sexuales tienden a ser a edades más jovencitas, es que a los 3 años de empezar a tener relaciones, en general ya en el hospi empezamos a hacer el PAP, ¿sí? ¿Por qué las sociedades dicen, o la sociedad dice más a partir de los 25? Bueno, porque las lesiones por el cuello del útero en general son por un virus que se llama HPV, que lo puedo tener de hace mucho tiempo, no voy a saber en general de qué pareja puede llegar a ser, en menor cuantía, pero también atraviesa el preservativo, aunque en menor, digamos, en menor chance, en general. Entonces se vincula con mi edad de inicio de relaciones sexuales, con mi número de parejas sexuales. Por eso me van a preguntar el ginecólogo a qué edad empecé a tener relaciones, y me pueden preguntar cuántas parejas sexuales he tenido, y no me tengo que ofender porque lo está haciendo en base a establecer como un cuadro de riesgo. Y entonces, la forma que tengo de ver el cuello del útero, que no se me va a manifestar hacia afuera como otra cosa, como hablamos lo de la mama, es con el PAP. Toman una muestrita, se manda a analizar, y en algunos lados sí, en otros lados no, se hace la colposcopía. La colposcopía es cuando yo miro por una lupa, que es el aparatito que tiene el ginecólogo, y hay veces que en el PAP no sale nada, pero cuando mira con el colposcopio hay una lesión, entonces la vamos a biopsiar. Volviendo a por qué se habla de empezar luego de los 20, al margen de las relaciones sexuales, porque el 80% de las lesiones que son por el HPV se vio que se van. Solamente, digamos, hay un 20% que progresan y persisten, y en general la edad más frecuente del cáncer de cuello de útero es más hacia los 40, no como lo de mama, que es un poquito más, o sea, mujeres más grandes. Pero es un método que si yo veo una lesión la puedo topicar, la puedo sacar, o sea, hay un montón de cosas que hacer, y es con eso. O sea, llegar hoy en día a un cáncer avanzado de cuello no
no sería lo que tendría que pasar, ¿sí? Lo lógico. Salvo algunas lesiones que se dan adentro del cuellito del útero que tienen también otro desenlace y otra cuestión, pero eso es el 5% de los casos. En el 95%, cuando me miran el cuellito del útero, me toman la muestra que me tienen que tomar, está. Las niñas tienen por calendario la vacuna del HPV en nuestro país desde el 2013-14, bueno, ahí no me acuerdo bien. Donde a los 11 años es obligatorio que se la den, está por calendario, es gratuita, bien, o sea que hagamos que tengan las vacunas completas, y nosotras igual podemos también dárnosla, así hayamos ya iniciado relaciones sexuales, hayamos tenido hijos, también se puede dar la vacuna, también se vio que protege, y según las edades son 2 o 3 dosis. ¿Sí? Se la piden al ginecólogo, en general tiende a ser paga, a veces, en mi hospi, a raíz del cáncer de cuello o a chicas que tenemos con lesiones, hemos logrado que se las den gratuitamente, así que esa es una política muy buena también para aplicar para ese porcentaje de la población que no están dentro que se las inició a los 11 años, bueno, aquellas mujeres que son las menos que tienen una lesión, bueno, por lo menos dársela y tener un factor protector más para el cáncer de cuello. Y yo soy muy mala con todo eso. Pero por lo que me dice la gente, creo que está como 14.000 pesos, pero te puedo decir cualquier cosa porque viste que hoy en día una cosa sale algo cada dosis. Viste que un día sale una cosa y al otro día sale otra y yo ahí me pierdo. Pero creo, por lo que me dijo el otro día una chica, más o menos está ese valor. Hay algunas obras sociales que les cubren un porcentaje y otras no, y bueno, y en mi hospital hicimos lo hablamos con la dirección y con Ateneo de por medio instauramos eso, pero bueno, eso está ahí en Pacheco, ¿no? Pero si no por calendario, y dentro de poco vamos a estar todas cubiertas porque ya hace varios años que se instauró y fue la verdad que una excelente política que hicieron, de agregarla al calendario. Sí, a todos. Hombres, mujeres. El hombre por ahí se le puede manifestar, o puede no saber qué tiene, o a veces puede ver alguna verruga en su pene, entonces consulta. Pero en la mujer, al estar el cuellito del útero adentro, si no es con el PAP no lo vas a ver. O salvo que tengan verrugas externas, pero las verrugas externas que obviamente que igualmente hay que tratarlas, se asocia a un tipo de virus del HPV que es benigno en comparación con los que producen el cáncer de cuello. Les agradezco mucho, que tengan muy buen día, gracias por estar y por la participación.